Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda la doctora Alejandra Bendezú, soy miembro del Comité de Educación Médica Continua del Consejo Regional 3 de Medicina, del Consejo Regional 3. Bueno, mucha alegría para mí esta tarde porque vamos a continuar el curso que ya esta semana termina, que hemos venido desarrollando por 3 semanas y que el jueves que todavía nos queda, vamos a terminar. Y aprovecho para poder invitarlos a que no solamente todavía puedan unirse a este curso, sino a todos los que está desarrollando el Comité de Educación Médica Continua, dicho sea de paso, son gratuitos. Los colegiados pueden unirse a través de las redes sociales, del Facebook, y pueden capacitarse de manera gratuita y ya posteriormente quien desea obtener su certificado con la respectiva resolución para la validación y el puntaje correspondiente tendría que rendir un examen. Entonces, es una oportunidad que ofrece el Consejo Regional 3 a todos los colegiados para poder capacitarnos y completar los requerimientos que exige el colegio médico. Entonces, bueno, ya con esta breve introducción voy a presentar a nuestra ponente del primer tema, que es la doctora Dalila Janet García Navarro. La doctora es médico especialista en alergología con formación en España. Es médico asistente del Hospital Luis N. Sáenz de la Policía Nacional del Perú y es miembro de la actual Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Inmunología. La doctora nos va a presentar el tema de alergias alimentarias, su identificación y manejo. Adelante, doctora, la audiencia es suya. Muchas gracias, doctora Bendezú. Agradezco la invitación a esta presentación de este tema tan importante y usual y frecuente en la práctica clínica diaria. En esta oportunidad voy a hablar sobre alergia alimentaria. Eh, para esto hay puntos claves para la práctica clínica. Lo más importante es que la alergia alimentaria es una reacción inmunológica frecuente en la edad pediátrica, especialmente en los países industrializados, no quitando la importancia que también se presentan en adultos. Los alimentos más comunes involucrados son la leche, el huevo, el cacahuete, el pescado, el trigo, mariscos y frutos secos. Esta alergia se divide fundamentalmente con la participación de lo que son las inmunoglobulinas, las no mediadas también por las inmunoglobulinas y las mixtas, con síntomas que varían desde inmediatos hasta tardíos. El diagnóstico es importante, es preciso, es crucial para evitar dietas de eliminación innecesarias, siendo el reto oral doble ciego controlado con placebo el estándar oro para este diagnóstico de alergia alimentaria. El tratamiento se centra en evitar alergenos y educar sobre reacciones agudas. Importante también, un momento. Importante también es hablar sobre la introducción de lo que son las alergias alimentarias. Eh, Vamos a mencionar, en este caso, pinceladas sobre los antecedentes históricos. La alergia alimentaria no es una enfermedad reciente. Esto desde Hipócrates se mencionaba, incluso antes de Cristo, muchísimos años antes, en la China se mencionó sobre lo que era una alergia alimentaria, obviamente no como alergia alimentaria, sino reacciones en la cual el paciente presentaba como síntomas gastrointestinales, lesiones cutáneas, ¿no? Que ya lo describían de otras maneras, pero actualmente, eh, en 1662, ya se podía determinar que una alteración producida por un alergeno, que en este caso los alimentos, producían síntomas respiratorios, quizás hasta a veces por el consumo del pescado. En 1798 fue descrito la alergia al cacahuete o al maní conocido. En 1912 ya prácticamente teníamos más claro la descripción de lo que eran las reacciones alérgicas por un determinado alimento.
y ya se describió más precisamente en 1921 por Proudnitz, ¿no? Con más detalles las reacciones a determinados alimentos. En 1925 Freeman habló de la alergia al huevo. En 1950 ya se podía hablar de una historia clínica y pruebas cutáneas a la alergia a alimentos. Y en 1970, Charles May hizo ya prácticamente lo que es el reto oral. Por lo tanto, la historia de las reacciones adversas a alimentos se conocen desde muchísimos años y por lo tanto es importante, ¿no? Y común en pacientes con atopía la predisposición genética a desarrollar una respuesta inmune mediada por inmunoglobulina E. Es importante también mencionar aquí la marcha atópica. Describe la progresión de las enfermedades como la rinitis, la dermatitis, el asma y la alergia alimentaria. El concepto actual de las alergias alimentarias también están dentro de lo que es la danza atópica o la marcha atópica. El reconocimiento importante para esto son los factores genéticos y ambientales en la progresión de estas enfermedades. Me gustaría hablar sobre unas pinceladas sobre la marcha alérgica o marcha atópica, en la cual en un lactante hablamos de infecciones de la piel como la urticaria o eczema atópico. En un niño preescolar hablamos de las alergias alimentarias, pero ¿cómo van a ser las manifestaciones? Considerando los, las 8 más comunes alimentos que se consideran en esta edad pediátrica. Estos 8 alimentos son el maní, los frutos secos, la leche de vaca, los huevos, el trigo, la soya, el pescado y los moluscos. También hablamos de alergia alimentaria en un adolescente. Estas alergias vienen a ser las alergias ambientales, como son a los ácaros, por lo tanto, el síntoma más importante es una rinorrea. Y también tenemos que tomar en cuenta los cambios estacionales, incluidas, ¿no? Prácticamente nosotros en la costa, pues tenemos un clima variado, una geografía en la cual estamos cerca al mar y por lo tanto el ambiente es húmedo y que va a favorecer a la presencia de ácaros, hongos, ¿no? Que van a contribuir a a la presencia de esta enfermedad como es la rinitis alérgica. También está descrito el asma, una enfermedad crónica caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias por todo lo antes mencionado. La parte epidemiológica de la alergia alimentaria también es importante. Respecto a la prevalencia de la alergia alimentaria ha aumentado en las últimas décadas, afectando más a los países industrializados y sobre todo a la población pediátrica, que se tiene en cuenta un 8% de la afectación de esta población. Como ya vine mencionando, los alimentos más frecuentes, recuerden, son la leche, el huevo, ¿no? Que es lo más frecuente en el día a día de la práctica clínica, sin quitar la importancia a lo que es el pescado, el trigo, los mariscos y frutos secos. Existen estudios en la cual la prevalencia exacta es difícil de determinar debido a que hay variaciones en la dieta de cada una de las personas y en cada uno de los grupos etarios. Por lo tanto, también va a influir lo que es la presentación de las manifestaciones clínicas en cada uno de estos grupos. Existen estudios basados en encuestas que pueden no ser del todo confiables. Y hay un estudio en México en la cual encontró que el 100% de los pacientes con sospecha de alergia alimentaria presentaban atopía al hacer las encuestas correspondientes. Por lo tanto, es importante considerar los factores de riesgo. Eh, ¿Qué factores de riesgo tenemos que tener en cuenta en el día a día? La introducción temprana de los alimentos, ¿no? Como el maní, la disminución eh, prácticamente al tener en cuenta y al momento de las recomendaciones en lo que es la consulta de la atención para una alimentación es la disminución de riesgo de alergia al evitar el maní. Las guías de Estados Unidos recomiendan la introducción temprana de alimentos
con el maní en lactantes con dermatitis atópica grave o alergia al huevo. ¿Qué significa esto? Resulta que, bueno, en Estados Unidos se habla mucho del cacahuete, aquí en Perú del maní, pero la prevalencia en la alimentación de un niño de Estados Unidos a la prevalencia de un niño de Perú, prácticamente aquí no tenemos mucha costumbre de que los niños se alimenten con cacahuete, pero sí consideramos la importancia de lo que es la leche. ¿No? La introducción de la leche muchas veces por desconocimiento los padres alimentan a sus niños con leches evaporadas, leche de vaca, ¿no? Eso es lo que va a contribuir en nuestra casuística nacional respecto a los alimentos, que es muy diferente y distante a lo que es de Estados Unidos. Por esa razón que este es un punto clave para nosotros considerar de que una introducción temprana de un determinado alimento, como sería la leche, pero en estados naturales, es la leche para nosotros en Perú y el cacahuete o maní en lactantes en Estados Unidos. La lactancia materna es otro factor de riesgo importante en la cual una lactancia materna exclusiva durante al menos los 3 a 4 primeros meses disminuyen la incidencia de la dermatitis atópica, pero no se ha demostrado un beneficio claro en la prevención de la alergia alimentaria. Respecto a lo que es la hipótesis de la higiene, también es importante tomar en cuenta. La poca interacción con microorganismos patógenos en etapas tempranas podría influir en la prevalencia de enfermedades alérgicas. La interacción de la microbiota es clave por ciertas bacterias presentes en sujetos con poca prevalencia de alergias. Esto es importante mencionarles, colegas, a ustedes que están en atención al día, porque los médicos, como médicos generales, pues siempre estamos atendiendo pacientes pediátricos y adultos, en la cual todos estamos muy inmersos en lo que es la higiene, ¿no? Entonces, esto también, por eso que se considera como un factor para poder alterar la microbiota, ¿no? Que es muy importante para proteger y disminuir la prevalencia de las alergias. El punto de la genética y la epigenética de la alergia alimentaria es importante, por lo tanto, si hablamos de genética, eh, en estudios se ha realizado el análisis en gemelos, donde sugieren que los factores genéticos implicados en la sensibilización a alergenos es importante y han encontrado polimorfismos en genes como el CD14, la interleuquina 13 y la interleuquina 10 asociados con el riesgo de la alergia alimentaria. Respecto a la epigenética, se ha encontrado alteraciones en la proliferación de los linfocitos T vírgenes y también en los niveles de la metilación del ADN durante la activación de estos linfocitos, eh, considerando los patrones de metilación del ADN diferentes en pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. Bueno, aquí también es importante los factores, ¿no? Como el asma concomitante, cofactores que aumentan la permeabilidad intestinal, medicamentos como la alergia a los medicamentos antihipertensivos y los beta bloqueantes, los ejercicios, el estrés, las enfermedades concomitantes como la diabetes, el hipotiroidismo, las altas dosis de antígenos desencadenantes en un determinado cuadro infeccioso, como son, por ejemplo, una infección intestinal, una intoxicación, la menstruación, ¿no? Todos estos factores también determinan y favorecen las alergias alimentarias graves. También es importante mencionar la raza. Hay estudios que demuestran un riesgo incrementado de alergia alimentaria en pacientes afroamericanos no hispanos. Respecto al sexo, en la alergia al maní, la relación hombre-mujer es de 5 a 1, es decir, que es más frecuente en hombres que en mujeres en la población pediátrica. Y respecto a la dermatitis atópica, existen pacientes con dermatitis atópica que tienen un riesgo mayor de sensibilización a múltiples alimentos debido a defectos de la barrera cutánea, como acabamos de mencionar.
Es importante esta diapositiva porque este es el resumen, ¿no?, de lo que es la alergia alimentaria. Las reacciones adversas a los alimentos, eh, tenemos acá dos pilares importantes para determinar lo que es una hipersensibilidad y lo que es una toxicidad. Respecto a la toxicidad, se considera lo que es una intoxicación alimentaria, que no es el motivo de esta presentación, pero lo que sí para nosotros, con respecto a reacciones adversas a alimentos, es una hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad puede estar mediada inmunológicamente por la IgE, ¿no? Como vemos aquí, y podemos tener una hipersensibilidad inmunológica mixta, en la cual está la mezcla de lo que es factores mediados por IgE y no mediados por IgE. ¿Cuáles son los puntos más importantes o cuadros clínicos mediados por la IgE? ¿Qué vamos a observar en esto? La anafilaxia inducida por ejercicios dependientes de un alimento. Ejemplo, la manzana. Respecto a lo que es la alergia alimentaria, transitoria o persistente, el síndrome de alfa-gal, fenotipos con reactividad cruzada y la sensibilización aérea. En lo que es la hipersensibilidad inmunológica mixta, vamos a tener a la dermatitis atópica y a la esofagitis o gastroenteritis eosinofílica. Y a la hipersensibilidad inmunológica no mediada por IgE, dos importantes enfermedades como la enfermedad celíaca y las enteropatías inducidas por proteínas. En la hipersensibilidad inmunológica no, perdón, en la hipersensibilidad no inmunológica tenemos la farmacológica, la enzimática y lo que no está definido. El pronóstico y resolución de las alergias alimentarias. Vamos a tener el punto de variabilidad. El pronóstico y el tiempo de resolución varían entre pacientes y alimentos. El maní y los frutos secos están considerados que tienen poca probabilidad de resolución. Es decir, que cuando un paciente presenta una reacción alérgica comprobada a lo que es el, el maní y los frutos secos, es bastante difícil, bastante poco probable de resolver esta alergia. En cuanto al seguimiento, se recomienda, ¿no?, un control anual con dosajes de inmunoglobulina específicas. También, si no tenemos al alcance un dosaje de inmunoglobulina específica, podemos considerar las pruebas cutáneas. En el caso de la leche, estudios reportan diferentes tasas de resolución a lo largo del tiempo. Es decir, que un grupo de pacientes se podrá resolver antes de los 2 años y hay otro grupo de pacientes que se resolverán posterior a los 2 años, quizás en el tiempo, ¿no? Como en ese seguimiento anual, cada año se va evaluando todo lo que son los alergenos y en un momento determinado, si estos valores han disminuido, procederemos a lo que es la prueba del reto, que más adelante lo voy a desarrollar. Respecto a la leche y el huevo, el consumo de estos alimentos horneados o cocidos, hervidos, podrían promover la tolerancia, aunque la evidencia es limitada. En el caso del huevo, un corte, o sea, un estudio corte, reportó la resolución en diferentes edades. En la práctica diaria, nosotros, al tener un paciente con una alergia al huevo, con este seguimiento nos va a facilitar, en un momento determinado, hacer una prueba de reto, una prueba de sensibilización, una prueba en la cual el paciente va a llegar a poder consumir este alimento, pero todo esto solo se va a lograr de acuerdo a los valores, ¿no?, que vamos a ir obteniendo en el control anual que se hace de todo lo que es la inmunoglobulina específica o pruebas cutáneas a estos alimentos. Respecto a la clasificación de las alergias alimentarias, tenemos la intolerancia a la intolerancia alimentaria, ¿no? Es una reacción inmunológica. La más común es la intolerancia a la lactosa. Eh, Respecto a la alergia alimentaria mediada por IgE, estas reacciones son inmediatas y son mediadas por IgE
y se producen en las primeras 2 horas de haber ingerido los alimentos. Esto nos ayuda para hacer un diagnóstico diferencial. Luego, la alergia alimentaria no mediada por IgE son reacciones tardías, ¿no? En la cual se van a presentar hasta 72 horas después de haber estado en contacto con el alergeno. Y las alergias alimentarias mixtas, en combinación de mecanismos inmunoglobulina E y no inmunoglobulina E mediadas, básicamente una buena historia clínica y una buena evaluación del paciente nos llevará a un diagnóstico de una alergia alimentaria mixta. Respecto a la fisiopatología, ¿no? Tenemos la tolerancia inmunológica, donde el tracto gastrointestinal mantiene un equilibrio entre tolerancia y respuesta inmunológica, lo cual la alteración de la barrera intestinal puede causar sensibilización inapropiada. Influye muchísimo lo que es la microbiota intestinal, en la cual promueve la tolerancia a través de la activación de las células TLR y la producción de ácidos grasos, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos inducen la producción de citocinas inflamatorias. Y respecto a la sensibilización y respuesta efectora en pacientes con alergia alimentaria, la inducción de linfocitos T reguladores se reemplaza por linfocitos TH2 específicos. La interleuquina 33 promueve la respuesta del TH2 y la expansión de las células linfoides innatas tipo 2. Esta diapositiva es muy importante, en la cual nosotros vamos a poder observar, ¿no? Cuáles son los factores importantes para presentar una alergia alimentaria al ingresar a la luz intestinal. Prácticamente vamos a tener como alergenos a la leche de vaca, en la cual vamos a considerar los factores intervinientes que son el suero, equivale a un 20%, y la proteína, que es la caseína, equivale al 80% de lo que va a producir una reacción alérgica. Aquí en esta diapositiva es un poco más profundo y preciso, que en este caso daré unas pinceladas, ¿no? Que nosotros como especialistas en alergología consideramos ya un diagnóstico molecular que de momento en Perú no lo tenemos a disposición, pero es mucho más preciso un diagnóstico molecular para determinar cuál es el mecanismo más importante, el alergeno mayor que va a producir el cuadro clínico en un alergeno como es la leche de vaca. También en respecto a la caseína, específicamente tenemos el alfa 1 caseína, ¿no? Que es el BOS D9, que equivale al 32%. Respecto a lo que es el huevo, ¿no? El huevo también es importante porque los niños van a presentar dermatitis atópica, ¿no? Prácticamente en la clara tenemos el ovomucoide, ¿no? Lo que es la ovoalbúmina, en la yema está la ceroalbúmina. Entonces, todo esto incluso se va a presentar el síndrome de ave huevo. Eh, los alergenos del trigo también es importante mencionarlos, ¿no? Como las proteínas del trigo, en las cuales son solubles en sal, como las albúminas y las globulinas, y las prolaminas, como las gliadinas y las gluteninas. Cabe mencionar también a los alergenos de los mariscos, como la tropomiosina y la parvalbúmina. Prácticamente todos estos componentes los vamos a encontrar en lo que es el estudio del diagnóstico molecular, en la cual vamos a tener estos valores precisamente para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Las manifestaciones clínicas de la alergia alimentaria es muy importante, como son principalmente las cutáneas, a través de la urticaria generalizada, angioedema, eritema y erupciones morbiliformes. Respecto a los síntomas gastrointestinales, el paciente puede presentar vómito, cólico abdominal, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento y síndromes de alergia oral.
A las manifestaciones clínicas respiratorias, el paciente puede cursar con rinorrea, estornudos, tos, broncoespasmo y el síndrome de Heiner. El diagnóstico integral de las alergias alimentarias es muy importante. Es crucial para evitar dietas restrictivas innecesarias y mejorar la calidad de vida del paciente. Esta presentación detallada está dirigida a los profesionales de salud, como en este caso esta tarde están ustedes, colegas médicos generales, en la cual están involucrados, ¿no? Como médicos, eh, y eh, la- cubrir y considerar las herramientas, ¿no? Y los métodos diagnósticos más utilizados desde lo que es una historia clínica, que es la base más importante, hasta las pruebas de laboratorios avanzadas para las consideraciones especiales de lo que es el tratamiento y la prevención. La importancia de la historia clínica. Una historia clínica minuciosa, complementada con una exploración física exhaustiva, es fundamental. Un diagnóstico erróneo puede llevar a dietas de eliminación innecesaria con consecuencias negativas. La historia debe incluir detalles sobre la aparición, y naturaleza de las reacciones, los alimentos sospechosos involucrados. eh, por ejemplo, ¿no? Si un paciente llega a la emergencia, habría que preguntarles muy detalladamente qué alimentos han consumido desde el día anterior, no solamente el día de, sino el día anterior, el mismo día, ¿no? ¿Qué cantidad? Si el estado de los alimentos estaban en un buen estado de conservación, y todo eso tiene que ir anotado en la historia clínica. Y eso va a servir para poder tener los alimentos sospechosos, y que eso al final nos va a llevar pues a tener más claro el diagnóstico del paciente y poder favorecer el tratamiento. Los factores desencadenantes, y también dentro de la historia clínica es importante los antecedentes familiares de alergias. La exploración física también es importante. Puede revelar signos, como es el caso de la urticaria, el eczema, síntomas respiratorios, si hay compromiso de, por ejemplo, dificultad respiratoria, ¿no? Documentar cualquier hallazgo relevante. La información obtenida en la historia clínica es importante para guiar la elección de las pruebas diagnósticas a realizar. Por lo tanto, ¿qué debemos investigar en una historia clínica? Los síntomas, posibles alergenos, relación entre la ingestión de alimentos y la aparición de síntomas, la dosis ingerida, la presencia de enfermedades intercurrentes, cofactores potenciales o reactividad cruzada, el papel del alergeno sospechoso en la dieta, posibles efectos de dietas anteriores y el posible mecanismo inmunológico. Ahora nos vamos al tema del diagnóstico. Lo más importante el día a día para nosotros son las pruebas cutáneas, que van a ser la sensibilización versus el alergeno. Primer punto importante, tiene una alta sensibilidad y baja especificidad. Es decir, que las pruebas cutáneas tienen una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo cercano al 90%, pero la especificidad es de aproximadamente el 50%. Un resultado positivo es el eritema, pápula o roncha mayor a 3 milímetros. Indica la sensibilización, no necesariamente una alergia. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que la presencia de una pápula no nos da para nosotros decir que, oh, esta es la alergia, este es el alergeno involucrado, sino sencillamente nos está indicando que el paciente está sensibilizado a ese alergeno. El tamaño de la roncha y el retoral, el tamaño se relaciona, ¿no? Con la probabilidad de confirmar el diagnóstico mediante un retoral. Es decir, que si tenemos una roncha mayor de 3 milímetros, esto nos induce para hacer un diagnóstico mediante un retoral, pero no lo que relaciona directamente con la gravedad de la reacción alérgica. También tenemos limitaciones en estas pruebas alérgicas. Solo establecen que el paciente está sensibilizado hacia ese alimento, y no así que se trate necesariamente de una alergia alimentaria de ese alimento o alergeno involucrado.
También tenemos el dosaje de la inmunoglobulina E sérica específica y en la prueba del PRIC-to-PRI. La inmunoglobulina sérica específica es el dosaje, ¿no? Específico, es una herramienta común que ahora en el día a día lo utilizamos, al igual que las pruebas cutáneas, porque una mayor concentración de la inmunoglobulina E aumenta la probabilidad de confirmar el diagnóstico en un reto oral, pero no siempre predice la gravedad de la reacción. El PRIC-to-PRI prácticamente es una herramienta que nosotros lo utilizamos en el día a día del diagnóstico de una alergia alimentaria. Implica eh, funcionar el alimento fresco y luego, una vez que la lanceta está inmersa en el alimento fresco, colocamos a través de un raspón en la piel del paciente. Este método es útil cuando no hay extractos comerciales disponibles, especialmente para frutas y verduras con proteínas lábiles. También es importante considerar la prueba del reto, ¿no? La prueba del reto, eh, también la prueba de reto es la administración oral del alergeno sospechoso en un entorno controlado y estandarizado. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el departamento de alergia tenemos un ambiente exclusivamente para realizar este tipo de pruebas que tiene que ser con el médico presente las horas que nosotros establecemos, un promedio de 4 o 5 horas, una enfermera monitor para poder monitorizar al paciente cada 15 minutos. Este ambiente tiene que contar con todas estas especificaciones porque no sabemos que puede incluso terminar en una reacción alérgica o anafilaxia, desde una leve hasta una severa. Por lo tanto, esta prueba de reto, que es el gol estándar de la alergia alimentaria, nos ayuda a confirmar o excluir el diagnóstico de alergia alimentaria. Evalúa la tolerabilidad de un alimento en un niño con alergia alimentaria previa y también nos sirve para identificar el umbral de respuesta de este alimento. Así como tenemos las ventajas de esta prueba de reto, también tiene desventajas. Requiere mucho tiempo, muchas horas de evaluación del paciente. Es costoso porque necesita todo un equipo para poder proceder. Y también tenemos el gran riesgo de que se presenten reacciones anafilácticas graves. También se puede realizar pruebas de parches en el tipo de alergias no mediadas por IgE, en los pacientes que tienen síntomas no inmediatos, en limitaciones como son eh, la falta de estandarización de los alergenos, y estas pruebas pueden ser útiles, ¿no? Cuando un dosaje de inmunoglobulina E específica pueda ser negativa. Sin embargo, no hay investigaciones, ¿no?, que validen esto. Y como hace un momento también hablé lo que es el diagnóstico molecular que nos va a ayudar en la reactividad cruzada, en las proteínas específicas y en el pronóstico. La alergia no mediada por IgE también tiene un enfoque diagnóstico como es la historia clínica detallada, que nos va a ayudar, ¿no?, con los síntomas gastrointestinales predominantes, el diagnóstico de la historia. El diagnóstico se basa en una buena historia clínica detallada con la elaboración, la mención de los síntomas diarios del paciente. Eso nos va a ayudar a poder establecer una plantilla de estudio para llegar al diagnóstico preciso. Los exámenes de laboratorio son importantes y aquí viene también lo que es la dieta de eliminación y reto oral, donde se evalúa la respuesta a una dieta de eliminación o un reto oral. Esta prueba de parche no recomienda de rutina por resultados contradictorios. El resumen en esta diapositiva es importante, ¿no?, para el diagnóstico. Por lo tanto, con todo lo mencionado, pasamos a lo que es el tratamiento y las nuevas perspectivas de lo que es la alergia alimentaria.
pilar importante es una buena intervención nutricional, ¿no? Para el tratamiento principal de la eliminación del alimento causante, considerando implicancias nutricionales y psicológicas, y por lo tanto la eliminación de este alergeno responsable aliviará los síntomas que el paciente ha cursado, puede ser gastrointestinales, respiratorias o cutáneas. La anafilaxia es mediada por IgE, se usa para el tratamiento, la adrenalina autoinyectable, ¿no? Una inmunoterapia oral, que en este caso en Perú no lo practicamos, pero está dentro de las guías de tratamiento de la alergia alimentaria, que incrementaría la tolerancia al alergeno, aunque no está estandarizada al 100%. Y también podemos proceder a hacer una desensibilización, como por ejemplo con el huevo, en la cual buscamos aumentar temporalmente el umbral de reactividad requiriendo consumo continuo del alergeno, como el huevo. La inmunoterapia oral es efectiva para, mencionando a principales alimentos como es el maní, la leche y el huevo. Los pilares del tratamiento: uno, la eliminación estricta, es importantísimo. Evitar la ingesta o contacto con el alimento alergeno involucrado es punto número uno. Segundo, la educación, informar al paciente y a familiares y cuidadores sobre la dieta y sobre el alimento comprometido que causó la reacción alérgica. También es importante derivar al nutricionista para recibir una guía, ¿no? Una recomendación y qué alimentos pueden sustituir en el caso de la leche, por ejemplo. En la leche, pues no necesariamente la leche al retirar de su dieta habitual, el niño va a tener problemas de crecimiento, va a tener problemas de poder, ¿no? Por ejemplo, recomendar que razas de la leche en determinados preparados, como son las galletas, los purés, ¿no? Tendría que sustituirse por una leche vegetal, como sería la soya de almendras, ajonjolí, ¿no? Y el reconocimiento de síntomas también es importante, instruir a la familia, el paciente y los cuidadores respecto a la identificación y cómo tratar los síntomas de la alergia. La evolución y el pronóstico. La tolerancia, algunos niños desarrollan tolerancia a ciertos alimentos, como les dije, a medida que va pasando los años, ¿no? A medida que van creciendo los niños, pueden ellos en algún momento tolerar estos determinados alimentos. Lo que sí está descrito en estudios es que el maní y los frutos secos persiste la alergia alimentaria en la mayoría de los casos. Y en la infancia temprana, ¿no? Si se presentan las alergias alimentarias, se presenta la superación de las alergias antes de la etapa escolar. Importante, los factores de riesgo para una alergia persistente. Si tenemos un paciente con inmunoglobulina L elevada, obviamente eso es un factor de riesgo severo. Síntomas severos, también de la misma forma, mayor severidad de los síntomas, y una alergia múltiple también. Prácticamente estos tres son los factores de riesgo elevado para persistir una alergia alimentaria. Finalmente, las recomendaciones al paciente y la familia es la educación, cómo conocer los síntomas y los factores de riesgo, leer las etiquetas y identificar los ingredientes ocultos dentro de estas etiquetas del alimento que va a consumir el paciente que ha presentado una reacción alérgica, sea leve, moderado o severo. Y respecto a la vacuna de la influenza, es importante mencionarles a ustedes, colegas, seguro que en alérgicos al huevo vamos a poder utilizar sin problema, sin reacciones severas, la vacuna de la influenza. Finalmente, la participación conjunta médico, paciente y familiares es un equipo en la cual tenemos que trabajar siempre. En el primer año de vida es importante las estrategias de prevención respecto a la lactancia materna, a la introducción temprana de alimentos, y en pediatría, al pediatra lo que podríamos recomendar es la identificación temprana de los alergenos de alto riesgo. Respecto a la lactancia materna exclusiva, es muy importante, como dije desde un principio, durante los primeros 4 o 6 meses, sin restricciones, no dietas restrictivas en las madres,
Y en el caso extremo necesario, si se presentara una alergia a la proteína de leche de vaca, tendríamos que utilizar las fórmulas hipoalergénicas extremadamente hidrolizadas, ¿no? En lactantes de alto riesgo. Conclusiones, el manejo de la alergia alimentaria requiere eliminación, educación y asesoría. La prevención es clave en el primer año de vida. La lactancia materna es fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan preguntas en la cual pueda yo contribuir a aclarar sus dudas. Muchas gracias, doctora Bendezú. Gracias, gracias, al contrario, doctora García. Bien, la información ha sido pues valiosa, profunda y además diría yo clara. Sin embargo, eh, creo que las dudas podrían de repente ir a algunas cuestiones preventivas. Por ejemplo, eh, ya usted habló del rol de la microbiota en esto, en el rol desencadenante, incluso en el origen, ¿verdad?, de las alergias alimentarias o de la intolerancia alimentaria. Doctora, pero ¿qué desencadena estos cambios en la microbiota? ¿Qué acciones se podrían evitar para no tener estos cambios en la microbiota y que posteriormente no desencadenen las alergias alimentarias? Uno de los compromisos que producen a nivel de la microbiota es la introducción temprana de los alergenos, ¿no? Que quizás por falta de educación, de información, de identificación de alimentos que son muy pesados, muy fuertes para los niños, ¿no? No solamente porque lo digo, sino por la práctica diaria y los estudios de investigación, se dice que una introducción temprana de alimentos es el factor importante y relevante para presentar este tipo de alergias alimentarias, ya sean leves, moderadas o severas. Y respecto al microbioma o al microbiota de intestinal, es importante y está también documentado que la ayuda a fortalecer o mantener la flora intestinal es necesario para que estos pacientes no tengan problemas con las reacciones adversas a los alimentos. El, Se puede utilizar probióticos, ¿no? Como es el caso de la eh, Lactofaes, ¿no? No quiero hacer publicidad a un producto, pero si hablo de forma general, estamos hablando de los probióticos, ¿no? Que ayudarían mucho y se recomienda bastante en los pacientes que hacen cursos o cuadros de dermatitis atópica o marcha atópica o tengamos antecedentes genéticos de padres alérgicos, que esto de alguna manera va a contribuir a ser un paciente atópico y por lo tanto, si tenemos una alta prevalencia de que vaya a cursar este paciente con una alergia alimentaria, nosotros podemos hacer una prevención a través de esa recomendación del uso de prebióticos, ¿no? Correcto, correcto, doctora. Y si bien también quedó claro la parte clínica, hacer una buena historia, documentar correctamente los tiempos de inicio en relación al contacto con el alimento, pero ¿qué exámenes auxiliares podrían ayudar más para tener un diagnóstico más preciso, sobre todo en la atención primaria? ¿Qué podrían hacer los colegas de atención primaria para complementar su ayuda diagnóstica? De momento, lo único que disponemos es un hemograma completo, ¿no? Para ellos, porque en realidad para pedir un dosaje de inmunoglobulina E total, porque no disponemos mucho de las específicas, uno por el costo y otro porque todavía no está implementado en nuestro país a nivel nacional que tengamos disposición de hacer de un estudio, una investigación de un dosaje de inmunoglobulina E específica. Solamente disponemos con más facilidad el dosaje de inmunoglobulina E total, pero eso no es, o sea, no es una herramienta importante para nosotros, pero una buena historia clínica es la mayor parte, casi el 70% que nos va a llegar a poder determinar la causa, el alergeno, el causante de ese cuadro de reacción alérgica.
Porque los estudios complementarios, si bien es cierto, nos puede ayudar un hemograma, nos puede ayudar un dosaje de inmunoglobulina E, pero no lo es todo. Para mí, yo creo que la parte más importante en nuestra realidad nacional es una buena historia clínica y un buen examen físico también, ¿no? Un examen clínico. Por ejemplo, si llega un paciente a la consulta y solamente dialogo con el paciente, pero no le digo que se quite, por ejemplo, la camiseta, es decir, para explorar todo lo que es superficie corporal y encontrar lesiones urticariformes, ¿no? Yo creo que eso también a veces por la cantidad de pacientes, por la premura que hay, no examinamos correctamente al paciente y se nos puede pasar un cuadro de urticaria, ¿no? Muy bien, doctora, está claro. Creo que para terminar, doctora, no sé si podría precisar algo sobre las restricciones de los alimentos. ¿Se hace, no se hace? ¿En qué momento se hace? ¿A quiénes se le hace? ¿A los niños? Es un poco complicado, ¿no? Entonces, no sé si podría precisar un poquito eso. Hay 8 alimentos que están mencionados, que en teoría y en la práctica se deberían considerar como los principales sospechosos, ¿no? Como una investigación. Para nosotros siempre un alergeno, en este caso de un alimento, está en primer lugar, dependiendo de la edad del paciente. Cuando son lactantes, ¿quiénes son los principales culpables? Pensamos en la leche, luego en el huevo, ¿no? El cacahuete lo mencionamos, pero solo lo mencionamos porque casi en todos los estudios clínicos pues lo mencionan, pero en realidad, como dije hace un momento en la presentación, para nosotros no es importante el cacahuete porque los chicos de acá, los niños de Perú no consumen mucho maní. En cambio, en Estados Unidos es uno de los alimentos, básicamente en las Nutellas, en las nocillas, o sea, en esas cremas de maní, ellos consumen muy tempranamente el maní. En cambio, nuestra realidad es diferente. Pero yo sí consideraría los principales alimentos en los lactantes menores de 6 meses es la leche y el huevo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las restricciones más importantes que podría recomendar a mis colegas, los médicos generales? Son las legumbres, ¿no? Como son la introducción de la lenteja, la introducción de las alberjas, porque hay mamás que por desconocimiento empiezan a darle continuamente lo que son, sobre todo las lentejas, porque hasta incluso hemos tenido casos de alergia a las lentejas, ¿no? A los padres, por eso siempre le decimos, la introducción de los alimentos pasados los 6 meses tiene que ser lento, progresivo y gradual en cantidad. Si empieza con una cuchara cada día durante una semana, la siguiente 2 cucharas, ¿no? Durante la semana. Entonces, así progresivamente la introducción de los alimentos es muy importante para evitar y prevenir una alergia alimentaria y que tengamos un desenlace, pues, ¿no? En presentar una reacción alérgica alimentaria severa, ¿no? Sí, comprendido. Correcto, doctora. Bien, muchas gracias. Ha sido valioso su aporte, su tiempo, también a nombre del Consejo Regional 3 de Lima. Le agradecemos y esperamos contar nuevamente con usted. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Bendezú, y cualquier pregunta o duda que tengan los colegas, que lo escriban al chat y estaremos respondiendo en su debido momento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas, buenas tardes. Vamos a continuar, por favor. Ahora vamos a presentar a la doctora Sujin Edith Chumbiriza Tapia. Ya la doctora está con nosotros, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas Buenas noches. noches, bien. Voy a presentar entonces a la doctora Sujin Chumbiriza Tapia. La doctora es médico especialista en medicina interna y en patología clínica, ambas especialidades por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La doctora tiene experiencia laboral en el Hospital Almenara, en la Clínica Estela Maris y en el Centro Alergológico EMEDI. También es docente de la Universidad de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma y es miembro de la Sociedad Peruana de Inmunología y también de la Sociedad Peruana de Asma, Alergia e Inmunología, con una pasantía en inmunodiagnóstico en España, Barcelona. Muy bien, doctora, entonces usted nos va a presentar el tema de anafilaxia, diagnóstico y manejo de urgencias. Adelante y muchas gracias. ¿Qué tal? A ver, ya. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Correcto. Sí.
¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. La verdad que para mí es un gusto tremendo poder compartir con ustedes conocimientos, términos acerca de este tema. Agradecer al Colegio Médico a través del curso de Inmunología y Alergia para Médicos Generales, canalizada por la doctora Alejandra Bendezú. La anafilaxia es una condición médica de emergencia en la cual nosotros tenemos que conocer y reconocer, digamos, sus formas de presentación y de acuerdo a eso saber qué hacer. En base a ello, nosotros tenemos que entender de dónde viene la palabra anafilaxia, ¿no? La palabra anafilaxia proviene del griego an, contra, y filaxi es protección. Y esto es a raíz de que en 1902, en un ensayo para inmunizar perros con toxina de medusa, se realizaba, pero muy lejos de protegerlos y por lo tanto inducir una inmunidad, es decir, una profilaxis, lo que pasaba y lo que habían observado son manifestaciones casi letales. Por lo tanto, acuñaron el término estos dos investigadores franceses de lo que es contra la protección, anafilaxis. Este es el contenido que vamos a desarrollar y vamos a tratar de contestar esta respuesta al final, ¿no? ¿Qué hacer frente a un caso de anafilaxia? Y para poder contestarlo es importante primero definir. A través de los años, sobre todo en los comités científicos, las sociedades académicas que tienen que ver con la alergología, se ha tenido varios planteamientos de terminologías, de definiciones acerca de la anafilaxia. ¿Para qué? Para poder estandarizar el conocimiento, para poder familiarizar y socializar adecuadamente a los médicos, en general a la población médica, para poder unificar criterios y también unificar la forma de presentaciones y también los reportes de los casos, de tal forma que podamos hacer trabajos unificados y poder tener unas estadísticas reales, ¿no? Entonces, así por ejemplo, tenemos que la Organización Mundial de Alergia define a la anafilaxia como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave de instalación rápida en que se afecta cualquiera de los siguientes sistemas: respiratorio, circulatorio, digestivo, acompañada o no de manifestaciones dérmicas o hipotensión, requiriendo un diagnóstico y tratamiento inmediato. Y acá preciso justamente, y lo resalto en negrito, digamos, el énfasis que le pone en cuanto a la definición, en la cual está involucrado los órganos, otro tipo de sistemas, ¿no es cierto?, muy a lo que nosotros familiarmente creíamos, ¿no? Que tenía que estar presente siempre en todo cuadro de anafilaxia un compromiso dermatológico o mucocutáneo. Sin embargo, acá ya aclara que no necesariamente tiene que estar presente y que tiene que más bien estar presente el compromiso respiratorio, circulatorio y digestivo. ¿Y esto por qué? Porque se ve que en un 80% de los casos solamente se acompaña de manifestaciones cutáneas características, un 20% no la tiene. Sin embargo, ya tenemos una definición un poco más actual dada por un consenso multidisciplinario de expertos, que esto lo realizan en el 2024 y ha sido publicado hace poco en enero del 2025, en la cual consideran la anafilaxia como una reacción alérgica y lo colocan entre paréntesis hipersensibilidad de tipo grave que puede progresar rápidamente y provocar la muerte, afectando a la piel, las mucosas, y hace énfasis en precisar que tiene que ser incluido, que puede estar incluido los labios y la lengua, que el aparato respiratorio también está comprometido, puede estar comprometido, precisando que puede ser el pulmón, las vías aéreas, la parte cardiovascular, el corazón, la presión arterial, gastrointestinal a través de manifestaciones gástricas e intestinales,
y que aquellas condiciones de anafilaxia que ponen la vida en peligro se trata justamente cuando hay compromiso respiratorio y cardiovascular y que esta puede ocurrir sin afectación de piel y mucosas. Y entonces acá podemos ver la palabra puede, ¿no? ¿Por qué en este consenso mencionan la palabra puede? Justamente para no etiquetar y excluir casos en los cuales no entran a tallar. Por ejemplo, acá dice que puede progresar rápidamente porque se ha visto casos en los cuales no se desarrolla en minutos a horas, sino se puede presentar incluso de horas a días, ¿no? También dice que puede afectar la piel y las mucosas para justamente definir de que no etiquetemos a las personas solamente que pueden tener anafilaxia porque está presente el compromiso dermatológico. Y otra cosa que también precisa en esta definición es el tema de acuñar, digamos, el tema de poner la hipersensibilidad entre paréntesis a lo que usualmente uno familiariza como una reacción alérgica, y entonces porque hay mucha confusión de decir que estamos frente a una hipersensibilidad y más bien definirla como una reacción alérgica. Para decir que ambas cosas, para efectos prácticos y para efectos de reconocimiento, serían lo mismo. Entonces, esta es potencialmente mortal y debe ser considerada como una emergencia. ¿Y por qué es importante partir de un enfoque unificado? Porque cuando uno revisa las estadísticas se da cuenta de que hay mucha variabilidad en cuanto a los números, a cuanto a las cifras, debido justamente a eso, a que los reportes no están estandarizados, los conceptos, las definiciones no están estandarizadas, los criterios no, hay mucho sobrediagnóstico, pero por sobre todo hay un subregistro de estos casos de anafilaxia. Se dice que la incidencia global varía de 50 a 112 episodios por 100.000 personas al año. La prevalencia puede variar de 0.3 a 5.1 y que cuando uno hace un seguimiento de 1.5 a 25 años, más o menos tiene la posibilidad de recurrir en un nuevo episodio de anafilaxia de 26.5 a 54%. Si nos enfocamos a lo que es la muerte por anafilaxia ocurre en menos del 60%, de menos de 60 minutos dentro de la exposición. En trabajo, por ejemplo, que se realizó en el Reino Unido, en donde se estudió 202 muertes por anafilaxia en 10 años, y considerando en este estudio el tipo de alergeno y la aparición de síntomas, se ve que en el caso de los medicamentos, la anafilaxia, tras la exposición a medicamentos, la anafilaxia ocurre entre 5 a 20 minutos. Es mucho más rápida, pero también pues, es mucho más flexible en la forma de presentación en el tiempo. En el caso de picadura de insectos, esto ocurre entre 10 a 15 minutos tras la exposición. En el caso de alimentos, ocurre de 25 a 35 minutos, ¿no? En cuanto a la dosis del alergeno, en los casos mortales, esto es variable. Podríamos suponer que a más dosis de alergeno podríamos tener más posibilidad de que ocurra la anafilaxia. Sin embargo, esto es variable porque depende también del potencial alergénico que tenga la sustancia a la cual se está exponiendo. Así, por ejemplo, nosotros, y esta variabilidad se ve sobre todo en los alimentos, ¿no? En donde podemos tener presencia de, por ejemplo, alergenos que son en poquita cantidad, pero que tienen una gran capacidad alergénica, como por ejemplo los frutos secos, pero otros alimentos en los cuales se puede tener hasta 100, 150 gramos de consumo y recién comenzar a presentar la anafilaxia. No se observa esto en el caso de los medicamentos, en las cuales el medicamento puede estar presente, o sea, hacer la anafilaxia a dosis convencionales o con simplemente una picadura de un insecto. En cuanto a la gravedad de reacciones previas, es decir, si es que ha habido antecedentes de reacciones antes de la anafilaxia mortal, entonces sí, sobre todo en el caso de los alimentos se observa esto, que sí hay antecedentes de reexposición. Sin embargo, la gravedad de las previas no van a predecir la gravedad futura que va a tener. En el caso de los medicamentos, por ejemplo, casi siempre puede ser a la primera, ¿no es cierto? Y en el caso de los insectos también. Y otra
Otro punto a considerar en las estadísticas justamente es el poco uso de adrenalina, y esto surge al poco reconocimiento que se tiene de que están frente a un cuadro de anafilaxia. En menos del 50% se usa adrenalina intramuscular como primera medida de tratamiento, y eso es justamente lo que venimos a sensibilizar el día de hoy. ¿Qué datos tenemos para tener mayor posibilidad de que podamos, digamos, buscarlo en los antecedentes, en la historia clínica, y ver si es que este caso podría estar a tallar frente a una anafilaxia? Que en el caso de la edad, los adultos mayores tienen mayor predisposición que los niños, eso debido a las morbilidades que tiene un adulto mayor, está sometido pues a diferentes procedimientos quirúrgicos, procedimientos médicos, tiene mayor posibilidad de tener más medicación, entonces eso le hace, junto a las comorbilidades, mayor predisposición que los niños. En el caso del sexo, las mujeres tienen más susceptibilidad de tener anafilaxia por látex, por aspirina y relajantes musculares, por el tipo de morbilidades que suelen tener. En el caso de los alergenos, podemos decir que los medicamentos es más frecuente en los adultos, mientras que los alimentos es más frecuente en los niños. Según la vía de sensibilización, recordar que la anafilaxia va a darse con más posibilidad si la sensibilización se da a través de las mucosas o por vía parenteral. Eso no excluye, lógicamente, que también se puede dar por otras vías, inhalatoria, dérmica, respiratoria, ¿no? En el caso de si es que interesa o no, si los pacientes tienen una carga tópica, por supuesto que sí, tienen una mayor posibilidad de hacer anafilaxia. Sin embargo, todos estos datos no son excluyentes. Y en el caso de los pacientes atópicos, el asma bronquial, la rinitis alérgica y los eventos previos entran a tallar. En el caso de que haya tratamientos previos como beta bloqueadores, esto, digamos, impacta en el sentido de que pueden mascarar la sintomatología de los cuadros de anafilaxia, pero también me va a influir en cuanto a la refractariedad del tratamiento cuando uno utiliza la adrenalina. Las exposiciones repetidas ayuda mucho a cuanto más se sensibilice el paciente tras exposiciones constantes, entonces el paciente tiene más posibilidad también de realizar una anafilaxia. En el caso de las zonas geográficas, las zonas rurales tienen mayor casuística de anafilaxia comparado con las zonas urbanas, y sobre todo son las más mortales que las urbanas, esto debido a la accesibilidad de los servicios de salud y a la distancia, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de alergenos que más producen anafilaxia? Pues los tres grandes grupos son los medicamentos, los alimentos y los himenópteros. Dentro de los medicamentos, los más frecuentes están los AINES, los antibióticos, dentro de los cuales hay que resaltar a los beta-lactámicos, los anestésicos, relajantes musculares, anticonvulsivantes, opiáceos, agentes quimioterápicos, vacunas, anticuerpos monoclonales, que de alguna manera es un gran perfil de medicamento que tenemos más posibilidad de que pueda ocurrir un evento de anafilaxia. En el caso de los alimentos, pues alimentos, digamos, que tienen más cantidad de proteínas, otras combinación proteínas con carbohidratos, son las que más frecuente pueden tener un potencial alergénico, y en ellos tenemos a la leche, el huevo, el pescado, los mariscos, cacahuate, frutos secos, legumbres. Y en el caso de los himenópteros está la avispa, la abeja, las hormigas. Y cuando nosotros hablamos de otras, digamos, misceláneas, otros potenciales alergenos que pueden provocar justamente anafilaxia, tenemos a látex, a coloides, desinfectantes como la clorexidina. Entonces, imagínense la amplia gama de moléculas a las cuales nosotros estamos expuestos y que pueden tener o desencadenar un evento de anafilaxia. El segundo simposio del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, sumado a la red de alergia alimentaria y anafilaxia,
en el 2006 publica los criterios de anafilaxia, ¿no? Y esto es muy importante conocerlo, porque acá justamente está el tema de lo que les conversaba, ¿no? El reconocer de que estamos frente a una anafilaxia, y para eso ellos cuentan con 3 criterios. El primero es todo evento o toda enfermedad de inicio agudo de minutos a horas en la cual se afecta la piel de la manera como la conocemos, piel o mucosas, a través de ronchas, pruritos, enrojecimiento, hinchazón de labios, lengua y úvula, pero que al menos debe estar presente uno de los siguientes compromisos, o compromiso respiratorio o compromiso de la presión arterial reducida, ¿no? Y para ello colocan incluso las características que debe tener el compromiso respiratorio, ¿no? Caracterizada por disnea, sibilancia, broncoespasmo, estridor, hipoxemia, en el caso de la presión arterial reducida, o asociada a síntomas de disfunción de órganos por hipotonía, colapso, síncope, incontinencia. El segundo criterio que se tendría que tener en cuenta y el tercero tienen en cuenta la exposición a un probable, en el caso del segundo, a un conocido exposición de un alergeno, ¿no? En el caso de un probable, es decir, una manifestación de inicio agudo, rápidamente progresivo, tras un probable, digamos, exposición alergénica, entonces ahí se tiene que tener 2 o más de los siguientes compromisos: afección de tejido mucoso de la piel, a tejido que tiene que haber compromiso respiratorio o la presión arterial reducida, o síntomas gastrointestinales persistentes severos como dolor abdominal severo, agudo, tipo cólico, vómitos, por ejemplo. Y en el tercero, en la cual también tenemos esta manifestación, pero tras la exposición de un alergeno conocido, entonces ahí tomamos en cuenta de que tiene que estar presente la presión arterial reducida, y para ello pone los criterios, ¿no? En el caso de los bebés y niños, la presión arterial sistólica baja de acuerdo a la edad, y en el caso de tomar en cuenta el porcentaje digamos, de severidad del descenso de la presión arterial, es un 30%. Y en el caso de los adultos, cuando la presión arterial está menos de 90 milímetros de mercurio, o una disminución mayor del 30% con respecto a la presión arterial inicial de esa persona. En el año 2020, la Organización Mundial de Alergia, justamente a través de su comité de anafilaxia, estos 3 criterios los sintetizan en 2. Uno, en la cual toma en cuenta los síntomas cutáneos típicos y síntomas significativos de al menos otro sistema de órganos, es decir, respiratorio, circulatorio o gastrointestinal. Y el otro criterio toma en cuenta básicamente, o trata de resumir, los otros 2 que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, en la cual coloca que hay la exposición a un alergeno conocido o probable de ese paciente, y que tiene que haber compromiso respiratorio y o cardiovascular, incluso en ausencia de manifestación cutánea. Y esto lo canaliza a través de estas 2 gráficos, ¿no? En la cual observamos justamente que, vamos a colocar el puntero, en la cual observamos de que en la primera tiene que haber el compromiso cutáneo, pero tiene que estar asociado a cualquiera de estas manifestaciones en otros órganos, ¿no? O sistemas. Entonces, y que el compromiso cutáneo tiene que estar caracterizado por ronchas, prurito, enrojecimiento, hinchazón de labios, lengua, úvula, y en el caso del respiratorio, caracterizado por disneas, sibilancias, broncoespasmo, estridor, el flujo pico expiratorio reducido o hipoxemia de saturación. En el caso del circulatorio o el compromiso circulatorio, cuando hay hipotensión, hipotonía, colapso, síncope, incontinencia. En el caso de las manifestaciones gastrointestinales, estas tienen que ser severas, caracterizadas por dolor abdominal tipo cólico intenso, vómitos repetitivos, ¿no? Y en el caso de la segunda manifestación, que también digamos, la plasma a través de un gráfico para hacerla mucho más amigable para todos, es del registro de la hipotensión o broncoespasmo o compromiso laringio, ¿no? Después de la exposición a un probable
o a un conocido alergeno, ¿no? Y en este caso, la presión arterial justamente la tipifica tal como la hemos revisado en la anterior diapositiva, y con el compromiso respiratorio y con el compromiso laríngeo. Sin embargo, ya para el 2024, y les comentaba en la segunda definición que elijo justamente para que comencemos a familiarizarnos nosotros, ocurre una reunión de expertos, 46 miembros, que incluye países como Estados Unidos, el Reino Unido, Dinamarca, Italia, Francia, entre otros, y comienzan a revisar justamente todas las guías que al momento se tenían para poder hacer un consenso acerca de la definición, acerca del marco teórico de la anafilaxia, que incluye información resaltante sobre, digamos, la población infante, la forma de presentación, los alérgenos comunes, el curso, la patogénesis, el diagnóstico, el manejo, y sobre los nuevos criterios o los criterios que consideran clínicos. Entonces, aquí esto ha sido publicado recientemente en enero de este año, en la cual hacen este infograma resumiendo de que han tenido un consenso de más del 93% en estos 3 ítems, y para lo cual quiero resaltar sobre todo el tema de los criterios que ellos aplican para anafilaxia, ¿no? Aquí lo toman en cuenta de acuerdo al alergeno, es decir, uno está frente a una probable anafilaxia en el caso y tomando en cuenta si el alergeno es desconocido, si el alergeno es probable o si ha habido exposición a un alergeno conocido, ¿no? En el caso de un alergeno desconocido, pues tiene que haber el compromiso dérmico y tiene que estar presente cualquiera de estas manifestaciones respiratorias o cardiovasculares. En el caso de tener una exposición a un alergeno probable o conocido, pues puedo tener 2 de los siguientes compromisos, o piel y mucosas, y o respiratorio, y o cardiovascular, y o gastrointestinal de tipo severo. Y en el caso de tener una exposición a alergenos conocidos, entonces puedo tener cualquiera de estos eventos, respiratorio o cardiovascular. Y otro dato importante que señala es justamente, y que está presente en el infograma, es el uso de la epinefrina como principal tratamiento y rápido tratamiento que se debe de instaurar. Revisando la fisiopatología, esto es un tema que ya lo hemos visto a lo largo de todas estas sesiones acerca de que los mecanismos en la parte de la alergia siempre lo vamos a dividir en mediadas por IgE, en el caso de las inmunológicas, y las no mediadas por IgE. Y también vamos a tener presentaciones de tipo no inmunológicas. Lo mismo ocurre en el tema de la anafilaxia, es decir, no está excluida justamente esta forma de presentación. Tenemos entonces una anafilaxia inmunológica y una anafilaxia no inmunológica. En el caso de la anafilaxia inmunológica está mediada por IgE y no mediada por IgE. En el caso de la mediada por IgE, podríamos decir que tenemos medicamentos, tenemos alimentos, tenemos venenos de insectos, tenemos medios de contraste, aeroalergenos, látex. En el caso de las no mediadas por IgE, pueden ser por complejos de inmunoglobulina G, por complemento, por activación del sistema de coagulación. Y en el caso de las anafilaxias no inmunológicas, acá hay que reconocer aquellas en la cual el mastocito, y a eso ya nosotros le llamamos un síndrome de activación de mastocito, que se da justamente por estímulos directos, ¿no? Mediados o no por receptores específicos, y en las cuales van a hacer una traducción de señales y las van a estimular para que ocurra justamente la cascada de degranulación. Y acá podemos tener factores físicos, el frío, el calor, medicamentos específicos que van de frente sin ningún mecanismo, digamos, de receptores de tipo inmunológico, y el alcohol. Y también tenemos la anafilaxia idiopática y también la condición de la mastocitosis.
Entonces, ¿qué es lo que es importante resaltar dentro de la fisiopatología? Uno, que en el caso de los mecanismos inmunológicos, vamos a tener que estas están mediadas por receptores, vamos a tener siempre una célula efectora y vamos a tener los mediadores potenciales. Sin embargo, en el caso de las, digamos, de las células, hay algunas que están claramente definidas en la literatura, que están presentes en los seres humanos, y otras en las cuales vemos la participación, sobre todo en estudios más en ratones, y que, digamos, algunos de estos mecanismos juegan un rol mucho más claro a nivel, digamos, de laboratorio, más que en la parte, digamos, humana, ¿no? Como tal. Y vemos de que cuando hablamos de los receptores, en el caso de las células de los mastocitos, tenemos diferentes tipos de receptores, ¿no? Receptores que son los clásicos, los que son a través del receptor Fc epsilon de tipo 1 para la inmunoglobulina E y está en contacto con su alergeno, que es lo clásico, lo típico que sabemos, y que esta va a tener pues un rol de estímulo a la célula del mastocito y va a tener sus mediadores potenciales, que son los que van a ser responsables de los diferentes cambios fisiopatológicos para que haya la aparición de los síntomas, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina G, pues acá tenemos un comportamiento de acuerdo a las células, a través de basófilos en las cuales podemos tener inmunoglobulinas, receptores para inmunoglobulina G, pero cuando se habla de concentraciones de alta, digamos, antígenos o anticuerpos de antígenos IgG, para IgG de alta concentración, pues acá vamos a tener otro tipo de células involucradas que van a tener un rol inflamatorio y que estas, más bien a través de sus mediadores, van a llamar moléculas como eosinófilos y células mastocitarias, ¿no? Y ahí están los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. Y dentro de los mediadores potenciales, en el caso de las células mastocitarias, tenemos a histamina, los leucotrienos, prostaglandinas, heparina, fundamentalmente las que están involucradas dentro de la fisiopatología, en los masófilos, la histamina, el factor de activación de plaquetas, los leucotrienos, en el caso de los neutrófilos, el factor de activación de plaquetas, y en el caso de monocitos y macrófagos, el factor de activación de plaquetas y los leucotrienos. ¿Y cuáles son sus efectos? En el caso de cuando ya se estimula el mastocito, ya sea a través de receptores específicos u otros receptores que también los tiene para corticotropina, histamina, complemento o receptor X2 para la proteína G del receptor del mastocito, entonces, y que en la cual juega un rol muy importante la acción y la participación de medicamentos, vamos a tener de que va a haber una liberación de sustancias justamente de mediadores preformados y otra que van a ser los mediadores derivados del metabolismo del ácido araquidónico que se van a generar de nuevo tras la activación de la fosfolipasa A2. En el caso de los mediadores preformados, aquí la molécula por excelencia es la histamina. Su acción es de inicio rápido, pero también es bien breve, pero que es el que comienza, arranca justamente con toda la cascada, ¿no? Aumenta la permeabilidad capilar, contrae el músculo liso bronquial, tiene una acción quimiotáctica para eosinófilos, estimula la síntesis de prostaglandinas, estimula el sistema parasimpático y la secreción de moco. Y también hay las enzimas, como es la hidrolasa y la triptasa, que van a activar el complemento, sobre todo el C3, y en la cual sabemos que la triptasa, como se encuentra en mastocitos humanos, es un biomarcador que hoy en día se está tomando en cuenta en algunos casos. Para efectos de los mediadores derivados del metabolismo del ácido araquidónico, tenemos el tromboxano A2, prostaglandinas, ¿no es cierto?, que van a contraer el músculo liso de tipo bronquial, pero también del músculo a nivel de cardíaco y también a nivel gastrointestinal, y también la presencia de los leucotrienos, en la cual se contrae el músculo liso bronquial, tiene un inicio tardío, pero también es el más duradero. Aumenta la permeabilidad vascular y facilita la migración de las células inflamatorias. Y acá el factor de activación plaquetario es una molécula que va a promover la liberación de parte de las plaquetas de factores quimiotácticos de más eosinófilos, más linfocitos y más neutrófilos.
¿Y por qué es importante saber esto? Porque sabemos que cuando hay el estímulo del alergeno o de la molécula que va a estimular justamente a la cascada de las diferentes sustancias, estas pueden ser como tal, como dice su nombre, de manera secuencial, una tras otra, que potencia otra y que llama más células y que amplifica la respuesta inflamatoria, la cual nos permite justamente tener una mayor observación con los pacientes que tienen este tipo de problemas. Y entonces vemos que hay una relación de esta acción de estas moléculas con las manifestaciones clínicas, ¿no? Así, por ejemplo, la histamina, en el caso del aparato respiratorio superior, pues provocará estornudos, rinorrea, angioedema, estridor. En el caso de histamina y leucotrienos, va a provocar la tos, el jadeo, la disnea, la broncoconstricción, la hipoxia. En el aparato digestivo, la histamina va a provocar las náuseas, los vómitos, el dolor abdominal, la diarrea. En el caso cardiovascular, la histamina, el factor de activación de plaquetas, los leucotrienos van a provocar hipotensión, taquicardia, vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, síncope. En el caso de la piel, la histamina, anafilatoxinas, el factor de activación de plaquetas y los leucotrienos están involucrados justamente en las diferentes manifestaciones que conocemos de ronchas, angioedema, el picor, el eritema, el enrojecimiento que se presenta. Y no olvidar de que siempre estas moléculas van a activar el factor nuclear kappa, que va a provocar una traducción de señales con presencia de mayor producción de citoquinas, quimioquinas llamados de más células y por lo tanto amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, fijando las manifestaciones clínicas hay que reconocerlas, ¿no? Y por eso es que todas estas guías tienen un acápite muy importante de poder etiquetar adecuadamente las manifestaciones clínicas cuando estamos hablando de anafilaxia, ¿no? En las manifestaciones cutáneas, las que hemos mencionado, pero en los niños hay que precisar sobre todo de que pueden presentar edema, pueden tener ellos un tema de, digamos, edema laringio y solamente tener el llanto un poco ronco ya me está haciendo pensar que puede tener este problema. El solo hecho de tener una picazón a nivel de las orejas, a nivel de la nariz, lamidos de los labios, entonces un ir y sacar de la lengua, podrían ser manifestaciones justamente de que algo está pasando a nivel de las mucosas y a nivel de las vías respiratorias, ¿no? En el caso del aparato respiratorio, también el caso de los niños, y acá hago énfasis justamente en los lactantes, debido a que ya hemos estado revisando un poco las manifestaciones a través de los criterios que se dan en los adultos y a las cuales nosotros nos familiarizamos más, pero en los niños también es importante reconocerlo, ¿no? Y en el caso de los respiratorios es los llantos roncos, ¿no? Los cambios en la voz, los gritos, digamos, persistentes que se tienen en las manifestaciones gastrointestinales, en la presencia de igual dolor abdominal, vómitos, también pueden haber diarreas que están presentes y en el caso del niño, de los lactantes, el llanto, ¿no? En el caso de las mucosas, no olvidar revisar siempre la úvula, la lengua, el paladar, la presencia a nivel de los labios, del edema, y a nivel cardiovascular, hipotensión, síncope, mareos, cambios inexplicables del estado mental, palpitaciones, dolor en el tórax. Entonces, ¿qué fluxograma diagnóstico seguimos? Primero, de que tenemos que tener claro los síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas están presentando y qué, digamos, y si tengo o no relación entre alguna exposición a algún tipo de alergeno con la presencia rápida de instalación realmente de minutos ahora, mayoritariamente como se presenta, y que puede haber la presencia de cofactores. ¿A qué le llamamos cofactores? Los que van a ayudar justamente en este proceso de que sea mucho más rápido esta cascada, esta tormenta de eventos que está ocurriendo, ¿no? Y a ellos está, por ejemplo, el ejercicio, está el tema del alcohol,
medicamentos, ¿no? Que pueden estar presentes, la temperatura, la fiebre. Entonces, son señales de que pueden hacerme la condición un poquito más, digamos, riesgosa a aparecer el problema de la anafilaxia. Condiciones médicas, las comorbilidades que están presentes en el paciente, que están en un umbral en la cual más la suma del evento, digamos, de hipersensibilidad podría detonar ya en un cuadro como tal de anafilaxia. Medicaciones concurrentes, ¿no? Siempre revisar, repasar cuál es la lista de medicamentos que está utilizando. El consumo de etanol, es muy importante esto porque se ve que en un 15 a 20% está, digamos, relacionado a presencia de anafilaxia en el caso de anafilaxias graves. Recordar el tratamiento y los efectos en cada intervención también que se haya tenido. Entonces, cuando uno recoge todos los elementos de la historia clínica, entonces esto permite tener una completa historia clínica y por lo tanto decir que el diagnóstico de anafilaxia es un diagnóstico eminentemente clínico que tiene que ser atendido en emergencia y que en algunos casos puedo tomar, digamos, en cuenta, dosar los niveles de triptasa y sobre todo considerar los diagnósticos diferenciales. ¿Qué diagnósticos diferenciales debo de tomar en cuenta? Los 5 primeros, asma aguda, síncope, ataque de ansiedad y pánico, urticaria generalizada y aspiración de cuerpo extraño, son las entidades en las cuales muchas veces se confunde el cuadro de anafilaxia, ¿no? Y una de dos, o se va más para el tema de que estamos frente a un cuadro de asma agudo y se deja el tema de anafilaxia, o por el contrario, uno piensa de que está frente a un cuadro de una crisis asmática y sin embargo estamos frente a un cuadro de anafilaxia, porque por eso es importante recolectar una buena historia clínica y de acuerdo a ello poder plantear. Por ejemplo, para el mismo tema, con el caso de asma bronquial, si yo tengo que es un paciente que está mal controlado, que es un paciente que no recibe su medicación habitual a pesar de que es un diagnóstico ya conocido de asma, pues y viene en una manifestaciones claramente de broncoespasmo, entonces, pues lo primero que tengo que pensar es que pueda ser una crisis. Pero si yo tengo este evento que se da de manera brusca, de rápida instalación y tras una sospechosa exposición a un alergeno de tipo alimentario, pues esto ya no entra a tallar como una manifestación de una crisis asmática. Tengo que considerar que podría estar frente a un cuadro de anafilaxia. Otras condiciones a las cuales podemos hacer diagnóstico diferencial es cuando tenemos casos de shock, ya sea hipovolémico, cardiogénico, distributivo, séptico, pues entra a tallar de que podría también estar frente a un cuadro de anafilaxia. No olvidarse las causas cardiovasculares, pulmonares, agudas, como isquemia miocardia, embolia pulmonar, tampoco síndromes postprandiales, que estas ocurren después de comer, incluyendo cuadros de alergia alimentaria. Cuando se tiene cuadros de mastocitosis o leucemias basofílicas, en la cual hay actividad justamente de estas células involucradas en la fisiopatología de la anafilaxia, angioedema, pero de otras causas, como por ejemplo el angioedema hereditario o asociado a la ingesta de la yeca. Síndrome de sofoco, cuando hay un síndrome perimenopáusico, un síndrome carcinoide o un carcinoma medular de tiroides, pues también tomarlo en cuenta. El síndrome de hombre rojo, cuando hay una exposición causada justamente por la vancomicina, ¿no? Unas palabras acerca de la triptasa, sin olvidar que el diagnóstico de anafilaxia es eminentemente clínico, ¿no? Sin embargo, ¿en qué casos sí podría ser útil digamos, dosar la triptasa? Cuando tengo manifestaciones de inicio agudo de tipo sistémica con difusión de órganos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hay que considerar, digamos, dentro de los diagnósticos diferenciales, no estar frente a una anafilaxia para la cual hay que corroborar. Anafilaxia de causa desconocida.
reacciones perioperatorias para saber y poderlas diferenciar si están en relación a la combinación de anestésicos, al tema de volúmenes, al tema de la comorbilidad por la cual está entrando, etcétera. O sea, acá sí también es un gran terreno que debemos de tomar en cuenta para ver si que, se tiene dosaje de triptasa. En los casos de mastocitosis, para poder también tener el diagnóstico, y cuando se trata de anafilaxia fatal, para un diagnóstico post-mortem. La cinética de la triptasa es que comienza a elevarse desde minutos, pero tiene un pico de 1 a 3 horas de iniciado el evento y tiene una normalización de sus cifras a partir de las 24 horas. Entonces quiere decir de que tenemos que tener mínimo 2 dosajes, uno de 1 a 2 horas y la otra a las 24 horas, que se convertirá en el basal. ¿Por qué? Porque para poder hacer el diagnóstico debo de tener justamente un valor adecuado para poder etiquetarlo como que sí está respondiendo a la acción del mastocito. En el caso de los valores diagnósticos es tener la triptasa relacionado con el evento cuando es mayor a 11.4 nanogramos por mililitro o cuando se eleva al menos un 20% por encima del valor inicial más 2 nanogramos por mililitro. Y tener la siguiente consideración, que la triptasa vuelve a la normalidad después del evento. En el caso de diagnóstico de mastocitosis, se tienen que tener niveles de más de 20 nanogramos por mililitro. Recordar también que la triptasa sérica suele estar elevada en la anafilaxia desencadenada por picadura de insectos o medicamentos y en pacientes con cualquier anafilaxia que estén hipotensos o estado de shock. Y también se puede elevar en otras condiciones, como leucemias, insuficiencia renal, y en algunos individuos sanos, como por ejemplo aquellos con alfa-triptasemia hereditaria, que puede estar elevado. Por lo tanto, tampoco es que sea una herramienta que no, digamos, que sea muy útil, ¿no? Es útil, pero en los casos bastante particulares. ¿Qué hacer cuando estamos frente a esta situación? Ya hemos definido, ya hemos reconocido los criterios, ya hemos conocido por qué ocurren las diferentes manifestaciones clínicas y cuáles son las que tengo que familiarizarme. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, primero, eliminar la causa desencadenante en la medida que se pueda. En el ambiente hospitalario, si en caso es el medicamento, pues suspenderlo inmediatamente, que es lo más frecuente, ¿no? Colocar al paciente en decúbito supino con las piernas elevadas. Esto funciona sobre todo cuando está asociado a hipotensión, pero no cuando el paciente tiene una gran dificultad respiratoria o sobrecarga hídrica. Ahí en el caso de ellos, pues el paciente hay que más bien sentarlo. Valoración de la emergencia, valorando la vía aérea, valorando el patrón respiratorio y teniendo como está la parte cardiocirculatoria. Pedir ayuda. Es importante convocar a los otros miembros del establecimiento de salud, ya hacer llamadas a los diferentes centros, digamos, de emergencia, ambulancias, para que paralelamente a lo que ustedes están haciendo, porque todo es inmediato, todo es en el mismo momento, ya pueda estar habiendo un segundo grupo que venga a dar el respaldo. Y luego es la colocación de la adrenalina de inyección intramuscular en el tercio medio de la cara externa del muslo. Es muy importante y es la medida más importante, es la que más va a sacar de apuros y es la que no es reemplazada por ningún otro medicamento. Tiene que estar monitoreado, no se pueden despegar del paciente, no pueden alejarse ni un minuto, estar ahí con ellos, monitoreándolo constantemente. Y aquí es importante el tiempo de observación. Es importante observarlo por lo menos 48 horas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay un concepto que nosotros llamamos la anafilaxia bifásica, que es que luego de la resolución de la anafilaxia hay un reinicio del cuadro clínico, aún no esté presente ya el alergeno, y que se puede dar de 1 hora hasta 48 horas después, teniendo un pico de presentación de recurrencia de 6 a 12 horas, ¿no? Sin embargo, ya para entonces, pues el paciente tiene que de todas maneras acudir a un centro
digamos, de salud, de más complejidad, donde se pueda continuar la observación. Colocación de oxígeno cuando se tiene saturaciones menor de 94%, considerar la presencia o la administración de fluidos de acuerdo al caso, y ya de manera complementaria utilizar antagonistas de los receptores H1 y broncodilatadores de acuerdo al caso también, y corticoides, ¿no? Sin embargo, la medida más importante que debe de quedar clara es que es la administración de adrenalina de vía intramuscular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la dosis? Vamos a dividirlo en dos y también lo socializan las diferentes sociedades científicas en sus diferentes infogramas, en la cual introduce también el tema de también conocer cuáles son las dosis con respecto a los autoinyectores, ¿no? Claro que nosotros no lo tenemos, sin embargo, eso no significa que no sepamos que existen y que hay muchos pacientes que traen desde el extranjero y que por lo tanto podrían también tenerlo a la mano. En el caso de adrenalina manual, sabemos que la ampolla viene de 1 miligramo por 1 mililitro, de 1 en 1000, entonces la dosis es 0.01 miligramo por kilo, que es igual a decir a 0.01 mililitros por kilo, ¿no? La dosis máxima va a ser de 0.5 miligramos. En el caso de niños con peso menor de 25 kilos es de 0.15 miligramos, y en el caso de niños con peso más de 25 kilos puede variar de 0.3 a 0.5 miligramos, ¿no? Se puede colocar la adrenalina cada 5 a 15 minutos según sea necesario, y en pacientes que ya tengan compromiso cardiovascular establecido o refractarios a 3 dosis de adrenalina, considerar la vía endovenosa, ¿no? Sin embargo, ya este es el tema que evidentemente no nos corresponde, estamos haciendo un acercamiento básicamente en el reconocimiento y en el tratamiento fundamental que es de primera mano, de primera línea, que es la administración intramuscular de adrenalina. En el caso de autoinyectores, hay algunas presentaciones que ya tienen con dosis estándar de acuerdo al peso del paciente, y hay otras en las cuales hay una gran limitación justamente de estas, ¿no? Para autoinyectores, para personas menores de 13 kilos, tengo de 0.1 miligramo a 0.15 miligramos. En el caso de 13 a menos de 25 kilos, 0.15 miligramos, mayor o igual de 25 kilos, 0.3 miligramos, y mayor o igual a 50 kilos, tengo de 0.5 miligramos. ¿Cuál es la técnica? Entonces, en el caso de la localización, tenemos primero la ubicación del vasto externo. Entonces, en la cara externa, justamente en el vasto externo del muslo, en el tercio medio, se coloca la inyección intramuscular de forma perpendicular hacia la zona muscular, ¿no? Entonces, eso cargar, si en caso es un adulto, cargar la mitad de la ampolla y aplicar justamente en la localización que se ha descrito, ¿no? En el caso de los autoinyectores, pues algunas personas también pueden acercarse para poderles preguntar cómo se coloca. Entonces aquí hay un infograma que es muy recreativo, ¿no? Se agarra el inyector con la mano dominante, la mano con la que escribes fundamentalmente, de esta manera. Luego con la otra mano se quita la tapa de seguridad, ¿sí? Luego se coloca justamente la ampolla en orientación perpendicular al vasto externo del muslo, y allí se inyecta para justamente, una vez que ya se adhiere a la superficie del músculo, uno tiene que estar contando hasta 10 segundos. Y una vez que ya pasa los 10 segundos, entonces ya se retira justamente el autoinyector, ¿no? Y paralelamente, no se olviden de siempre comunicarse con un servicio de ambulancia o emergencia para continuar
el resto del manejo. Y tiene efectos secundarios el colocar la adrenalina. ¿Por qué hay tanto temor de utilizarlo? Bueno, en el caso de los efectos secundarios de la adrenalina, por vía intramuscular es más segura que por vía endovenosa. Por vía intramuscular pueden haber efectos secundarios que pueden ser un poco más frecuentes, pero son menos graves. Ahí se reportan temblores, nerviosismo, sudoración, palpitaciones. Y en el caso de las endovenosas, son más graves y menos frecuentes, menos mal. Arritmias ventriculares, crisis hipertensiva. ¿Y cuándo puede haber falta de respuesta a la adrenalina? Uno, fijarse en la fecha de vencimiento, que no esté pasada, que la dosis no sea demasiado baja, que haya, en el caso de los autoinyectores, que no se ajuste una dosis fija en el autoinyector disponible, ¿no? El uso de beta bloqueantes o alfa bloqueantes o inhibidores de la IECA que van a entorpecer justamente la acción de la adrenalina. Que haya un efecto del beta bisulfito de sodio, que es un antioxidante de la epinefrina, que haya saturación y desensibilización de los receptores adrenérgicos, ¿no? Que de repente estemos frente a una progresión rápida de la anafilaxia, o que de repente me haya demorado en administrarla. O que haya utilizado un inadecuado sitio de administración o una ruta inadecuada de administración, o en el caso de los autoinyectores, que no sepa autoinyectarse. Entonces, ¿cuáles son las 3 ideas que se tienen que llevar de este tema de anafilaxia? Primero, que se quede claro el término de definición, ¿no? Que la anafilaxia es la manifestación clínica más grave de las reacciones alérgicas sistémicas agudas y que por lo tanto debe ser considerado como una emergencia, cuyo tratamiento principal es la administración de la adrenalina intramuscular y que es la primera y la principal línea de tratamiento de la anafilaxia, y que apenas ustedes reconozcan, deben estar ya teniendo, justamente aplicando la adrenalina. Y hay que referir al especialista. Después de un episodio hay que referir a un alergólogo. Solamente 1/3 de los pacientes que han sufrido anafilaxia tienen una evaluación posterior con un especialista en alergología. Entonces, y eso lo vemos en el día a día, ¿no? Entonces, yo veo, por ejemplo, en consulta de alergología, veo justamente estos casos, pacientes que tienen eventos perioperatorios en los cuales han tenido un evento catalogado como una anafilaxia, pero sin embargo vienen por otras causas, o sea, llegan a nosotros porque están consultando por rinitis alérgica, por urticaria, pero cuando uno le pregunta los antecedentes, pues ven que han tenido ese antecedente. Entonces, por lo tanto, hay que considerar. ¿Por qué entonces derivar a un especialista? Porque va a permitir confirmar el diagnóstico, volteando de cabeza toda la historia clínica para arriba y para abajo, va a acercarse a determinar la causa a través de diferentes elementos, dentro de ellos una adecuada historia y completa historia clínica, pero también las pruebas de inmunoalergia que hacemos, evaluar los cofactores que han influido, dentro de los cuales dijimos que no olvidarse que el alcohol, el ejercicio, el hecho de tener comorbilidades, los AINES, siempre es un buen cofactor que hay que considerarlo paralelamente. Determinar también si la causa es candidata a inmunoterapia, como lo que ocurre con los himenópteros, que debe ser himenópteros. Y sobre todo, perpetuar la educación a la familia, al paciente, a los cuidadores sobre cómo reconocer, prevenir y manejar las futuras recurrencias que tengan estos pacientes. Entonces, ¿qué haremos la próxima vez que nos enfrentemos a un caso probable de anafilaxia? Si tenemos las ideas al menos claras en más de un 50%, yo creo que estamos por buen camino, porque es un tema bastante amplio, pero que de alguna manera nos acerca de manera familiar hacia los conceptos más importantes que hoy por hoy están manejando las guías. Muchas gracias.
Bien, gracias, doctora Sujin. Al contrario, ha sido valioso todo lo que nos ha presentado, conocimiento muy práctico, útil, ¿no? Directo de aplicación en la práctica clínica. Y doctora, las preguntas en realidad podrían estar referidos a justamente algunos desencadenantes que usted presentó. Habló de antibióticos, de analgésicos, donde estaban los AINES, bueno, algunos alimentos e incluso algunos desinfectantes como la clorexidina, que dicho sea de paso es muy usada, ¿no? Es comúnmente usada en una sala hospitalaria. Entonces, existe el que se pueda presentar anafilaxia por el uso recurrente de algún fármaco, por ejemplo, las personas que tienen infecciones urinarias a repetición, ¿no? Que tal vez es lo que se podría ver comúnmente. Ujú. Existe Sí, este, gracias Alejandra. En realidad, en el caso de los medicamentos, lo que se ve más con respecto a antecedentes de reexposición es con respecto a los alimentos, más que a los medicamentos, ¿no? Es decir, los medicamentos tienen una amplia variabilidad en cuanto a la presentación como alergeno potencial, ¿no? Hay algunos medicamentos que con una dosis estándar y a la primera puede provocar anafilaxia. Hay otras en las cuales se van sensibilizando a lo largo de, digamos, de los usos, y esto ocurre mucho con los beta-lactámicos, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, a considerar, y para ello es muy importante aclarar, y más aún que tenemos acá público, que es médicos generales, de que no hay que tratar de educar a los pacientes a la no automedicación, a la no exposición innecesaria e ir a las farmacias y comprarse medicamentos para poder, digamos, cumplir alguna necesidad médica. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es exponerlos de tipo inmunológico y de tipo no inmunológico. Me explico. De tipo inmunológico es porque se está resensibilizando, pero de tipo no inmunológico porque muchos de ellos tienen un mecanismo inmuno de liberador de liberación de histamina, o sea, son histaminoliberadores. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de los AINES, en el caso de los opiáceos, por ejemplo, tramadol, entonces hay que tomarlos en cuenta de que se venden en farmacia. Bueno, ahora, hoy en día, digamos, con algo de restricción, pero en caso de los AINES no. Entonces, y saber de qué receptores a medicamentos, en el caso de los mastocitos, no necesariamente tiene que estar un mecanismo inmunológico y por lo tanto lo puede activar al mastocito y degranular. correcto, doctora, excelente, gracias. Dentro de los diagnósticos diferenciales que serían importantes a mencionar o ampliar un poquito, el angioedema hereditario es frecuente y cómo lo diferenciamos de una anafilaxia. Ya. Bueno, en el caso de la angioedema hereditario, que es una considerada dentro de un error innato de la inmunidad, en la cual hay una deficiencia del C1 inhibidor, esta viene a ser la presentación de edemas que se presentan de manera inusual, ¿no? Hay una carga familiar que siempre hay que investigar, en la cual está presente en el paciente. Los compromisos pueden ser más digestivos y mucocutáneos, pero no tanto respiratorios, ¿no? Generalmente, aunque, digamos, en principio por el mecanismo podría estar cualquier órgano, digamos, comprometido. Sin embargo, se va a tener una historia larga de presentación. En el caso de la anafilaxia, es una presentación de inicio rápido, brusco, que se da en poco tiempo, no hay los antecedentes previos, que sí lo va a tener un paciente que tiene angioedema hereditario, ¿no? Muy bien, doctora. Y para culminar, la pregunta que tenemos, que nos están haciendo, tal vez, ¿no? Justamente cuando usted señala, eh, aparte de todo el manejo, ¿qué criterios de hospitalización? Es decir, por ejemplo, sé que hay que hacer una evaluación amplia, determinar en la clínica, tomar antecedentes, tratar de buscar el desencadenante,
pero ¿cuáles serían los criterios de hospitalización? Ujú. Bueno, en primer lugar entra a tallar varios criterios, pero dentro de los principales está cuando el paciente, o sea, el paciente ya de por sí tiene que estar hospitalizado, o sea, la primera acción y medida que lo vamos a tener todos es probablemente en ese momento la observación con toda la monitorización, pero el paciente tiene que entrar a un manejo de avanzada, cuando el paciente no te ha respondido a la administración, o ha sido de muy difícil respuesta tras la administración de las dosis estándar de adrenalina, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy utilizando una, dos veces, tres veces y recién consigo la estabilización del paciente, pues entonces ese es un paciente que tiene más riesgo, ¿no? Un paciente que puede tener un alto potencial de tener una presentación bifásica, entonces tiene que tener hospitalización para poderlo observar más tiempo. Un paciente que tiene comorbilidades, ¿no? Un paciente en la cual no sale del oxígeno, que es dependiente de fluidos. Un paciente que tiene compromiso respiratorio que ha requerido no solamente el oxígeno, sino la posibilidad de digamos, es potente para poderlo intubar por, digamos, la precipitación de la demanda de oxígeno galopante a través de los minutos. Entonces, son pacientes que de alguna manera se van moviendo de acuerdo a la gravedad también que vamos, y la persistencia sobre todo de los síntomas que vamos a tener de los diferentes órganos, ¿no? Respiratorio, mucosas, gastrointestinal, digestivo, cardiovascular, ¿no? Fundamentalmente. Claro, muy bien. Doctora Suyín, muchísimas gracias nuevamente. Creo que las preguntas han sido respondidas de los asistentes. Felicitaciones por su presentación y esperamos contar con usted nuevamente. Gracias a nombre del Consejo Regional 3 de Lima. Muchísimas gracias a todos los asistentes y hasta una próxima oportunidad. Gracias.